Presidente. Se presentaron 5 preguntas, la primera suscrita por la portavoz del Grupo Popular, la segunda por el Grupo Izquierda Unida, la tercera por el Grupo Ciudadanos, la cuarta por Foro Asturias y la quinta por el Grupo Podemos. En este orden procedemos a sustanciar las preguntas al presidente. Tiene la palabra para formular la pregunta la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente. Nuestra pregunta es la que sigue. ¿Le parece adecuado que los alumnos de cuarto de primaria reciban las clases de Ciencias Sociales en Bable? Gracias, señora Fernández. Señor presidente, tiene la palabra. Señoría, si se refiere usted al plan piloto para que efectivamente algunas asignaturas en primaria puedan ser recibidas en lengua asturiana, sí me parece adecuado. Gracias, señor presidente. Señora Fernández, de nuevo tiene la palabra. Señor presidente, definitivamente no le sienta bien Madrid. No le sienta bien Madrid. Lo mismo altera su grupo parlamentario la aprobación de un decreto ley que nos va a costar millones de euros a los españoles. Lo mismo niega a los españoles y a los asturianos los presupuestos generales del Estado, que lo mismo en su propia comunidad autónoma, en la que de momento es presidente, altera el cumplimiento de la ley para irse con un extraño atajo con el señor Llamazares. Sinceramente, nos parece altamente preocupante. Nos parece altamente preocupante que se incumpla la ley de forma general en planes piloto, que en ningún caso ni la voluntariedad de las familias ni el denominar el plan piloto puede justificar que la lengua vehicular en Asturias sea otra diferente al castellano. Y yo creía que en eso, señor Fernández, compartíamos tesis, pero se ve que no, se ve que Izquierda Unida ha podido llevar el agua a su molino y, aunque habla, en fin, un extraño bable, y ustedes me van a permitir que lo diga así, un extraño bable, en fin, de laboratorio, con poco salero y poca gracia, pero llevan esa banderita, me estoy refiriendo a Izquierda Unida. A usted no le oí nunca ni decir ye, nunca. Nunca. No descarto nada, naturalmente. No descarto a que el próximo debate del Estado de la Nación tenga usted alardes en Bable o en Llingua. Pero es que, señor presidente, yendo a las cuestiones serias, hay en España legislación básica en materia educativa que determina con toda claridad cómo los profesores tienen que explicar a nuestros niños las asignaturas, ya sean las asignaturas troncales, ya sean las asignaturas específicas, no así las de libre configuración autonómica. Y claro, cuando ustedes transgreden la norma, cuando ustedes pretenden alterar, amparándose, insisto, en el carácter voluntario de los padres y en el carácter voluntario de los centros, que la gimnasia se explique en Bable o que las ciencias sociales se expliquen en Bable, porque efectivamente se echaron hacia atrás en el tema de matemáticas, que ya era de aurora boreal, sinceramente a mí me parece que su Gobierno también en esto pierde crédito a chorro. Y a mí me gustaría saber muy mucho si es que usted está por los planes piloto en todo, porque a lo mejor nosotros planteamos una iniciativa para que exista un plan piloto que no se pague el impuesto de sucesiones en un plan piloto, porque claro, si la ley no está para ser cumplida, no digo ya por los ciudadanos, que por supuesto, pero por los gobiernos, entonces, sinceramente, se ha perdido el respeto institucional y se ha perdido esa hoja de ruta que yo creí, señor Fernández, que usted tenía, pero que veo que ha perdido el Oremus en Madrid y que hace unas cosas que antes no hacía, que dice unas cosas que antes no decía y que practica una política que antes no practicaba. Yo no sé si usted está a las órdenes de Andalucía o está a las propias órdenes suyas, pero lo que le puedo garantizar es que hace y dice cosas que antes ni hacía ni decía. Y esto del plan piloto en asturiano o en Bable, señor Fernández, es tan impropio de un gobierno que pretenda ser serio, que yo creo que es una prueba más de que ustedes están ya de camino hacia la oposición.